amigos y hermanos, en esta mañana damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de poder llegar donde todos y cada uno de ustedes se encuentran con este programa. Damos gracias al Señor. Pasamos a la palabra de Dios. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 37, versículo del 1 en adelante. La mano de Jehová vino sobre mí, me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: y aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Amado Dios, en el nombre de Jesucristo, en esta preciosa mañana te doy las gracias por el privilegio que tú me concedes de ser el expositor del mensaje bendito de tu santa y maravillosa palabra para cada uno de los radio oyentes. Te ruego, Dios, que tu palabra lleve el propósito para el cual tú la envíes y no regrese vacía, sino que haga en tu gran amor y bondad, edifique, consuele y exhorte. Por medio de Jesús te lo pido y te lo ruego, Dios. Amén y amén. El título del mensaje en esta mañana es: profetiza sobre estos huesos. Ezequiel de pronto es llamado por Dios para una visión fuera de lo común, de lo que él está acostumbrado. El profeta Ezequiel ya había tenido visiones acerca de situaciones muy particulares. Había tenido visiones de montañas, de bosques, pero ahora Dios le manda a profetizar sobre una cantidad de huesos y muy secos. Ezequiel, profeta de Dios, había sido llevado cautivo en uno de esos viajes que Nabucodonosor hizo de Judá, junto a una gran cantidad de pueblo cautivo de Judá hacia Babilonia, y profetiza y predica durante mucho tiempo a esos cautivos. Dios se lo llama al ministerio a la edad de 30 años y Dios le pone palabra en sus labios de que sería la atalaya para el pueblo remanente de Judá, al pueblo de Israel que está cautivo en Babilonia. Era un sacerdote, era un profeta. Se le prohibía caminar entre cadáveres para no contaminarse. Pero Dios de pronto le muestra una visión para que él camine entre huesos secos. Por supuesto, era una visión y los huesos no eran tóxicos, no le podían hacer daño, no le podían contaminar a su labor de sacerdote. Y la pregunta que Dios le hace es: ¿vivirán estos huesos? Quizás Ezequiel, sin lugar a dudas, está preocupado porque él no entiende lo que está viendo. Es un panorama desolador. Muchísimos huesos, un campo extendido grande de huesos dispersos que un día pertenecieron a seres humanos, desparramados en todo un campo. En el espíritu
de Jehová, Dios se lo lleva y le pone en medio de un valle de huesos secos. Y Dios se le hace la pregunta: ¿vivirán estos huesos? Él responde: Señor, solo tú lo sabes. Esa nación dispersa, dividida, cautiva por el mundo entero, de pronto Dios le va mostrando. Dios le va mostrando un panorama futuro para la nación de Israel. Dios había dicho de que estarían cautivos 70 años en Babilonia. Estarían en Babilonia viviendo, casándose, comiendo. Pero un día regresarían a su tierra. Un remanente regresa con Nehemías y Esdras. Pero allá en el año 70, el general Tito, hijo del emperador Vespasiano, termina la obra que su padre había iniciado y destruye Jerusalén y el templo. Flavio Josefo, historiador secular judío, dice de que más de 1.100.000 judíos fueron asesinados, muertos. Y más de 100.000 fueron llevados prisioneros y cautivos en diferentes partes del mundo. Y valía más un caballo que un judío en cumplimiento a la palabra profética de Dios a través de los labios de Moisés, allá cuando habla acerca de las consecuencias de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. Y el pueblo de Israel pasa disperso por más de 2000 años y de pronto una nación nace un día. Cuando el 18 de mayo de 1948, por una resolución de las Naciones Unidas, se crea el Estado de Israel después de tener Ben Gurión, después de tener el ministro en ese momento que iba a ser designado, muchos nombres, la ciudad de Sión, varios nombres. El presidente de los Estados Unidos le llama y le dice: dime qué nombre le van a poner al Estado que va a ser en este momento criado por las Naciones Unidas. Y él dijo: el Estado de Israel. Fue el cumplimiento a la profecía. ¿Esos huesos vivirán? Yo no lo sé, solo tú lo sabes, Dios. Israel como nación, a partir de su creación, empezó a tener batalla tras batalla y ganarla de manera milagrosa, teniendo más de 300 millones de árabes a su alrededor, que día tras día le acosaban y le asediaban para destruir al Estado recién creado. La batalla con Siria, con Jordania, con Egipto. Pero en 1967 gana una de las batallas más importantes, que fue la guerra de los 6 días, en el mes de junio. Y recupera la ciudad de Jerusalén. Los soldados, cuando entraron a la ciudad antigua, a la ciudad del rey David, a la ciudad de Jerusalén, ciudad de la paz, entraban al muro de los lamentos y pegaban la frente contra el muro llorando, porque sabían que estaban recuperando una ciudad de un alto valor histórico, espiritual y emocional para una nación dispersa a lo largo de más de 2000 años. Pero en cumplimiento de la profecía, Dios estaba permitiendo que poco a poco fueran recuperando esos lugares históricos. Y dijo el ministro en ese momento: nunca jamás permitiremos que la nación de Israel entregue a la ciudad de Jerusalén. Pero falta la parte espiritual, que tendrá un cumplimiento preciso cuando en el futuro
un líder mundial se levantará contra la nación de Israel para exterminarla, entonces todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Y los judíos perseguidos invocarán a aquel a quien despreciaron. Y de pronto vendrá una respuesta del cielo. Dios levantará 144,000 evangelistas predicadores. Y Dios levantará 2 testigos para predicar a la nación de Israel. Y Dios enviará un ángel para predicar el evangelio eterno a toda la tierra. Hasta el día de hoy los ángeles anhelan predicar el evangelio. Pero allá la Biblia me dice que Dios enviará un ángel para predicar el evangelio eterno. Hay una promesa de restauración para esta preciosa nación. Y es deber suyo y mío orar por la nación de Israel. Orad por la paz de Jerusalén, dice el Salmo 122, versículo 6. Y yo bendigo a la nación de Israel y oro por esa preciosa nación. Y le digo al Dios del cielo y la tierra que la siga bendiciendo, guardando y preservando y derramando paz en Jerusalén. Porque es un mandato para la iglesia. ¿Cómo no voy a orar por Israel cuando a través de esa nación el Salvador de mi alma nació, vivió, murió y resucitó al tercer día? Estoy agradecido a Dios porque envió a Jesús a morir en la cruz del Calvario por mis pecados, pero nació en la nación de Israel. Y por eso bendigo siempre a la nación de Israel. Pero ahora entremos a la historia que nos compete en el libro de Ezequiel 37. Ezequiel está frente a un valle de huesos secos, muy secos. Y dice Dios, ¿vivirán estos huesos? Y Dios dice, profetiza sobre estos huesos. Y dile, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Oíd palabra de Jehová. El único medio que Dios ha empleado para salvar al mundo, dice el apóstol Pablo, es la locura de la predicación. Vamos a leer por ahí en Primera de Corintios capítulo 1, versículos 18 en adelante. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, echaré el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Solo hay un medio que la Biblia dice para que el ser humano sea salvo. Por medio de la palabra de Dios, que es viva y eficaz, más cortante que una espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y cierne la intención y los pensamientos en el corazón. La palabra de Dios es el medio que Dios emplea a través de la predicación en vasos de honra de hombres y mujeres que Dios ha llamado y Dios ha puesto para que su obra se extienda y se ensanche en el mundo entero. Pero lamentablemente ahora el hombre dice, no, como que Dios se equivocó, ahora nosotros vamos a emplear otros métodos y medios. Allá anda por ahí un hombre con unos muñecos y haciendo uso de la ventriloquía. Por medio de esos muñecos cuenta chistes, habla de la Biblia y dice un montón de cosas. Y llega la ofensa tan grande de que hasta una de esas mascotas es un perro
perro que predica. Es una falta de respeto porque Dios dice en su palabra que ningún perro entrará en su casa ni en su altar. Y la gente se ríe y les cae en gracia. Lo que este ventríloco que era en el mundo, ahora es cristiano, hace uso de esos muñecos. Y ha sacado a la venta el primero, el segundo, varios DVD. Otros hacen uso de drama. Otros hacen uso de otros medios fuera de la autorización de la palabra. La gente está totalmente equivocada. Le plació a Dios que su palabra sea predicada y sea el medio que Dios utilice para traer al pecador a los pies de Jesús. Esta palabra que les he hablado, dijo Jesús, es viva, es vida eterna. Y la palabra que les he hablado es la que dará cuenta en aquel día. Por esta palabra será justificado y por la palabra será condenado. Entonces la gente busca lo más fácil. Dice, no, vamos a ver una película que impresiona, la de Mel Gibson, que es La Pasión de Cristo, en donde hay una expresión morbosa de la tortura y el quebrantamiento de un actor de cine, Carmen. Y la gente dice cómo sufrió Cristo, pero siguen su borrachera, siguen bebiendo guaro, siguen su fornicación. Ninguna película produce efecto de arrepentimiento. Hubo una iglesia por acá que se dice cristiana que compró 6,000 entradas y regaló a tantas personas para que fueran a ver la película de Mel Gibson. Estimado amigo y hermano, si la palabra de Dios no te convence, ningún otro método te va a ayudar a venir a los pies de Jesús. No hay otra manera para que el pecador reconozca su pecado. Dios le dice al profeta Ezequiel y le dice: hueso seco, oíd palabra de Jehová. ¿Y cuál fue el efecto? Así ha dicho Jehová el Señor: estos huesos aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y iréis, pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne, os cubriré piel y pondré en vosotros espíritu y viréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé, dice Ezequiel, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Hasta que se predique la palabra y esa palabra entre y penetre en el oído y el corazón del pecador que la acepta como el medio que Dios ha mandado para un mensaje de esperanza, un mensaje de redención a la humanidad, es que esa palabra produce un efecto en la vida del pecador. No hay otro medio, no hay canción que te traiga a Cristo. No hay drama, no hay película, no hay poema, no hay manifestación de danza o de baile. No hay nada ni nadie que te ayude a venir a los pies de Jesús. Entonces, por allá en los años del siglo pasado, a mediados, nació un grupo que dijeron: no vamos a ponerle iglesia, no vamos a ponerle nada. Y empezaron a invitar y le llamaron los hombres de negocio. Ahora hay también mujeres de negocio. Empezaron a invitar a personas de negocio y uno invitaba al otro y participaban de una comida. Se levantaban, escuchaban los testimonios. Cada quien se les pasaba un sobre para que ofrendaran, cantaban una alabanza. Nadie carga Biblia, no es iglesia, no importa la religión, cuantas personas puedan llegar ahí y mantengan su religión, no hay problema. Y se reúnen en su capítulo una vez a la semana y dijeron: esta es la alternativa para que esta gente venga a Cristo. Totalmente equivocado. Si el pecador no va a la iglesia de Jesucristo, en donde se predique el evangelio de Jesús, todo lo demás es adorno.
Cuando Dios le pregunta a Adán, ¿dónde estás tú? Dios lo encuentra a Adán vestido con una higuera, tapándose adelante, pero descubriéndose todo atrás. Igual a Eva. Eso es lo que hace la religión. Te tapa y te quiere cubrir el pecado a su manera. Profeta Isaías dice Dios en 1:18, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y Dios le dice al pecador, venid luego y estemos a cuenta. Al pecado hay que llamarle pecado, porque ese es el problema de muchas iglesias ahora, que disfrazan el pecado con otras frases. Oh, él está desviado. Oh, él está un poquito confundido. No, el pecador es pecador. Y tiene que arrepentirse, dejar su pecado para que venga a los pies de Jesús. Y ahora hay muchos métodos de pensamiento positivo, hay métodos que se imparten en cursos, en seminarios para levantar la autoestima de la persona, y que la persona de que se levante se mire en el espejo y diga, yo soy bonito, yo soy bueno, yo soy elegante, yo todo lo puedo, yo aquí, yo allá. Para que en el día le vaya muy bien, porque de acuerdo a lo que él habla y sus palabras, así redirige, dicen ellos, estos conferencistas del método positivo, redirige las acciones y su estado emocional cambie. Nada de eso te puede ayudar. Toda nuestra justicia, dice el profeta, son como trapos de inmundicia. Si Jesucristo no te lava con su sangre el pecado, nadie más te podrá ayudar. Todo lo demás es pura fantasía. Es pura fantasía. Por allá, en muchos años atrás, había una serie en la televisión, La Isla de la Fantasía, donde salió un enano que se suicidó y que trabajó por muchos años en ese programa que se llamaba La Isla de la Fantasía. El enano que día más feliz es el que se quitó la vida después. Imagínense ustedes qué contradictorio. A lo mejor estoy empleando una palabra un poquito fuerte. La persona baja de estatura, voy a decir, para no ofender a muchos. El hombre que hacía reír a todo el mundo, hace unos meses se suicidó en Estados Unidos, un actor famoso de Hollywood, porque vivió una depresión que nadie le podía ayudar. Eso es lo que te hace el mundo, te sustituye la palabra de Dios con métodos. Un hombre llegó a un consultorio de un psicólogo y le dijo, doctor, necesito que usted me ayude, estoy triste. La vida para mí no tiene sentido. Doctor, necesito su ayuda, le digo al psicólogo. Y el psicólogo le dice, viaja por todo el mundo para que te distraiga. Ya lo he hecho, doctor. El psicólogo le dice, come todas las comidas del mundo. Ya lo he hecho, doctor. Y le dice el psicólogo, a propósito, en estos días hay un famoso circo en la ciudad que ha venido, donde hay un payaso que hace reír a la persona que está más deprimida. Un payaso que le saca risa a todo el mundo y es muy famoso ese payaso. Y el hombre le responde al médico psicólogo y le dice, doctor, yo soy ese payaso que hago reír a todo el mundo, pero me estoy muriendo de una depresión increíble. Si Jesucristo no te ayuda, nadie más te podrá ayudar. Pedro dice, ¿a quién más iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Eso es lo que hace la palabra de Dios. Oíd, huesos secos, palabra de Jehová. Es la palabra de Dios la que provoca un cambio en la conducta muerta, deprimida, desesperada de las personas. Que el borracho deje de beber licor por medio de la aceptación de la palabra de Dios. Que el fornicario, que el adúltero, que el homosexual, que la prostituta, que la lesbiana, que aquel que está a punto de suicidarse se dé cuenta que solo Jesucristo es la respuesta. Profetiza, hijo de hombre, sobre estos huesos. Es la palabra viva de Dios. Quieren sustituir la palabra de Dios con otras cosas. Quieren quitarle la palabra de Dios y sustituirla con métodos humanos.
No, vamos a hacer en la iglesia una recreación de la Navidad o del juicio de Dios o del nacimiento, de la muerte de Cristo. Andan inventando locuras. Basta y suficiente la palabra de Dios, la predicación. A Dios le plació salvar al creyente con la locura y la predicación. Hacen conciertos en donde cantan por medio de grupos corales, que eso es muy bueno, pero si no hay palabra de Dios, puede ser un meeting, una reunión, un evento social, pero no es un culto. El culto es el acto de adoración única y exclusiva a Jesucristo. El culto es el reconocimiento de aquel a quien tendremos que dar cuenta que merece la gloria, la honra, el poder y la alabanza. No hay actividad en que si no lleva palabra, no es culto. Todo lo demás puede ser con otros nombres. No importa cómo se llame la congregación, no importa cómo se llame la iglesia, pero que se predique la palabra de Dios. Que la palabra de Dios no se sustituya con otros métodos y medios. Ahora abundan los métodos. Yo no estoy en contra de los métodos, pero la palabra de Dios es lo más importante. Todo aquello que la Biblia no me lo dice, yo no lo voy a hacer. No lo voy a criticar. Pero la palabra de Dios es lo que da vida. Viva y eficaz para el alma del pecador. Hay danza en las iglesias, ese es mundo, eso es carne. Algunos dicen, no, eso es cultura. Nada tiene que ver eso con la palabra de Dios. Nada tiene que ver un perro que se pone a predicar con el ventríloco y que ande país en país ahí. Es una ofensa a la palabra de Dios. Pero lo aceptan. Payasos en las iglesias, con su nariz de torombolo, sus zapatos largos y la gente riéndose. Nada tiene que ver con la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es el único medio que Dios empleó para salvar al pecador de su pecado. Después que el profeta profetiza, él vio, como le fue mandado, que hubo un ruido mientras él profetizaba y un temblor. Y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y todo hubo una multitud de un ejército de huesos que empezaron a adquirir vida como le fue mandado, y entró espíritu en ellos y vieron. Tuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Esta palabra tiene varios efectos. Estimado amigo y hermano, no hay problema que Dios no pueda resolver. Quizás tú has dicho, yo no tengo esperanza. El médico me diagnosticó una enfermedad incurable. Yo quiero decirte en esta palabra que siempre la palabra da esperanza. La palabra de Dios da esperanza, porque es viva y eficaz. No importa que el cáncer te vaya comiendo lo que te vaya comiendo, hay esperanza en la palabra viva y eficaz. No importa que tu matrimonio esté quebrantado por los problemas, hay esperanza en la palabra de Dios. Hay vida en la palabra de Dios. Dios te bendiga en esta mañana. Te habló tu hermano en Cristo, José Luis Norori Hooker.